Mi esposa seguía diciendo no soy tu mamá cada vez que le pedía ayuda, así que dejé de pagar sus cuentas y ahora me ruega. Tengo 36 años y llevo poco más de 10 años casado con Elena, que tiene 35. Nuestra historia empezó en la universidad, en una fiesta en casa de unos compañeros. Me llamó la atención su manera de hacer reír, su inteligencia y ese talento particular que tenía para burlarse con gracia, sin caer en la crueldad. Empezamos a salir durante los años finales de carrera, nos fuimos a vivir juntos al graduarnos, y un año después nos casamos. Siempre pensé que teníamos una relación sólida. Claro que discutíamos de vez en cuando, como cualquier pareja, pero solíamos comunicarnos bien y habíamos superado momentos duros. Trabajo como jefe de proyectos en una empresa constructora. No es el trabajo más glamuroso del mundo, pero es estable, me gusta lo que hago y he conseguido darle a mi familia una vida cómoda. Desde que nació nuestra segunda hija, Clara, hace 4 años, Elena decidió dejar de trabajar. Nuestro hijo mayor, Tomás, tiene 7. Estuvimos de acuerdo en que ella se quedara en casa un tiempo, ya que pagar una guardería completa era carísimo, y ella decía que quería estar con los niños mientras fueran pequeños. Al principio parecía una decisión compartida, pero con el paso del tiempo noté un cambio en ella. Su actitud empezó a girar en torno a sí misma, dejando todo lo demás de lado. No quiero sonar rencoroso, pero si sigo contando vas a entender por qué me siento así. Mis días comienzan temprano, despierto a los niños, les preparo el desayuno y el almuerzo, y los dejo listos para ir al colegio. Trabajo desde casa, en una oficina pequeña al fondo de la casa. Paso horas frente al computador, en reuniones, redactando informes y gestionando proyectos con distintos equipos. Prácticamente no me despego del escritorio. Mientras tanto, Elena duerme hasta tarde. No cocina, no limpia. Clara va al jardín infantil 3 veces por semana, y sin embargo la casa parece un caos a mediodía, como si hubiera pasado un huracán. No digo que criar hijos sea fácil, lo sé porque yo también lo hago. No se trata de menospreciar su cansancio, es que simplemente ya no está presente. Un día me soltó, sin previo aviso, que había contratado a alguien para la limpieza. Ah, por cierto, me dijo mientras revisaba algo en el móvil, ahora viene Laura los viernes. Se encarga de la limpieza profunda. Me quedé pasmado. ¿Quién es Laura?, pregunté. La señora de limpieza, respondió sin levantar la vista. Es por mi salud mental. Cuando le señalé que hubiera sido bueno al menos comentarlo antes, me miró como si le hubiese pedido que me explicara física cuántica. Julián, llevo años cargando con el peso emocional de esta familia. Necesito delegar, sin decir nada, como si yo no tuviera voz. También tengo que pedirte permiso para respirar, agregó, con fastidio. Le dije que no se trataba de permiso, sino de comunicación. Tan difícil era decirme que alguien iba a entrar a la casa. Se limitó a responder que Laura tenía buenas referencias y que no me preocupara. Pero el tema no era Laura, sino la falta total de diálogo. Sentí que no se trataba de alivianar responsabilidades, sino de controlar todo, de decidir sin considerar a nadie más. Incluso cuando la señora venía, Elena ni siquiera se levantaba del sofá. Ahora que Clara va al jardín todos los días, Elena dedica ese tiempo a conectarse consigo misma. Como dice, escucha podcasts sobre energía femenina, autoestima y cómo convertirse en una mujer de alto valor. De pronto, yo soy el problema. Yo, que trabajo, que cocino la mitad de las cenas, que hago el jardín, baño a los niños, arreglo lo que se rompe y saco la basura, sin quejarme. Pero pedirle que colabore con algo básico, como poner los platos en el lavavajillas, se vuelve un drama. La semana pasada le pedí justamente eso, de manera tranquila, porque tenía 2 reuniones seguidas y no iba a darme tiempo. Me miró con desdén y dijo, Julián, no soy tu madre. Me dejó sin palabras. No le estoy pidiendo que me cuide. Le pido que hagamos equipo, que compartamos lo cotidiano. Es nuestra casa, son nuestros hijos. Y ahí fue cuando empecé a entender, ella ya no veía esto como una vida compartida. Estaba viviendo su viaje personal, mientras esperaba que yo lo financiara. Y si yo alzaba la voz o señalaba algún problema, entonces era yo el que no sabía apoyar, el que oprimía. Intenté mantener la calma, pero seguía dándome vueltas todo. Unos días después volví a sacar el tema, sin ánimo de discutir. Le dije algo como, ¿crees que podríamos organizarnos un poco mejor con las tareas de la casa? Se me está haciendo difícil compaginar todo con el trabajo. Y otra vez me soltó su frase favorita, no soy tu madre, Julián, como si eso cerrara la conversación. Ahí lo supe, ella ya había desconectado. Y yo, que aún trataba de mantener esto en pie, me estaba quedando solo. No puedo seguir fingiendo que esto es normal. No voy a seguir cargando con todo mientras ella actúa como si nada tuviera que ver con ella. Algo tiene que cambiar. Y pronto. Desde aquella conversación, dejé de encargarme de los arreglos en la casa. Durante años fui yo quien subía a la escalera para cambiar bombillas, lubricaba bisagras, retocaba pintura, destapaba desagües,
todas esas tareas invisibles que mantienen un hogar funcionando. Pero eso se acabó. Ella siempre decía que no era mi madre. Y no está mal recordarlo. ¿Y sabes qué? Todo empezó a deteriorarse. La luz del pasillo se apagó y nadie la reemplazó. El ventilador del cuarto de huéspedes comenzó a hacer un ruido molesto. Una noche, incluso se le salió un cajón del baño de su riel. Entró con él entre las manos, como si el mueble la hubiera insultado personalmente. ¿Puedes arreglar esto?, me preguntó. No, le respondí. Parpadeó, sorprendida. ¿En serio? Sí, no soy tu papá, dije con calma, sin ningún tono agresivo. Se quedó quieta, aún con el cajón en las manos, como si acabara de decirle que la gravedad era opcional. ¿De verdad no vas a ayudarme?, dijo, alzando la voz. ¿Ayudarte?, repetí. Elena, he estado gestionando esta casa, trabajando jornada completa y cuidando de nuestros hijos. Eso no es ayuda, es supervivencia. ¿Quieres arreglar el cajón? Tienes el mismo acceso a internet que yo. Búscalo, por favor. ¡Qué mezquindad! ¿Eso crees?, le dije, mirándola directamente. ¿O es simplemente la primera vez que me ves poner límites? Golpeó el cajón contra la encimera con fuerza, cruzó los brazos y me miró como esperando que retrocediera. Pero no lo hice. Antes hacías esto sin darle tanta importancia, susurró. Lo hacía porque sentía que éramos un equipo, respondí. Ahora parece que soy el personal de mantenimiento de una casa que se trata como si fuera un hotel. Se marchó enfadada, pero antes de salir, vi su expresión. No estaba dolida por mis palabras, estaba desconcertada. No estaba acostumbrada a escuchar un no. Durante años me ocupé de todo. Cada pinchazo en una rueda, cada estante suelto, cada vez que la impresora fallaba o que el triturador de basura hacía ruidos extraños. Me encargaba de que todo funcionara, de que no faltara nada en casa. Ella no tenía que preocuparse por nada. Y, en mi ingenuidad, nunca me detuve a decir, tal vez esto deberíamos hacerlo entre los dos. No era el cajón. Nunca lo fue. Era el rol que estaba ocupando, ese papel de soporte silencioso que me había tragado por completo, hasta que un día dejé de cargarlo. Y no fue por castigo, sino por necesidad. Quería que entendiera que no iba a seguir cargando con todo mientras ella vivía en su burbuja de autocuidado y descubrimiento personal. Entiendo que uno necesite descanso, lo comprendo, pero no se puede usar como excusa para evadir cualquier responsabilidad. Es impresionante lo rápido que cambió el guión. Una semana era el proveedor, el padre, el cocinero, el que contaba cuentos antes de dormir. La siguiente semana, era el enemigo solo por haber pedido un poco de equilibrio. Ni siquiera le pedí que volviera a trabajar, solo que recogiera lo que ensuciaba, que limpiara un baño de vez en cuando, que recordara que una relación implica a dos personas, no a una que se esfuerza mientras la otra se dedica a subir frases motivacionales a Instagram. Pero en lugar de hablarlo, se encerró más en sí misma. A medida que yo me retiraba, ella se volvía más distante. Empezó a hablar de su identidad perdida, de que ya no se reconocía. Y lo entiendo, de verdad. Pero esa crisis de identidad apareció justo cuando tenía a alguien que le había estado resolviendo todos los aspectos difíciles de la vida. No estoy diciendo que yo fuera perfecto. Cometí errores. Pero si comparas lo que realmente hacía con lo que ella decía que hacía, son dos realidades completamente distintas. Fue entonces cuando empezaron a pasar cosas extrañas. Un día recibí una alerta del banco por actividad inusual. No era grave, solo un aviso. Se habían hecho varias transferencias desde nuestra cuenta conjunta hacia una cuenta de ahorros nueva, una que no reconocía. Pensé que tal vez estaba moviendo dinero, pero decidí preguntar. Oye, le dije mientras estábamos en la cocina. ¿Moviste dinero a una nueva cuenta de ahorros? Sin levantar la vista de las frutillas que cortaba, respondió. Sí. Estoy armando un fondo de respaldo, por seguridad, ya sabes, por si acaso. ¿Por si acaso qué? Se encogió de hombros. Nada específico, es más seguro tener algo aparte. Lo escuché en un podcast. No dije nada más, pero me dejó una mala sensación. Revisé la cuenta más tarde. No había sido una sola transferencia, eran 4. Montos pequeños, probablemente para no llamar la atención. $60, $85, $150, todos a la misma cuenta externa, registrada únicamente a nombre de Elena. No soy paranoico, pero tampoco soy ingenuo. Empecé a observar con más atención. Entraba a la app del banco cada día. Exporté los extractos, subrayé transferencias, anotaciones, fechas. Usaba nombres vagos como reserva para compras o día lluvioso. Pero yo sé que nuestro supermercado no deposita en una cuenta privada a nombre de Elena J. Noté también que sus gastos habían aumentado. Una esterilla de yoga de $130. Un limpiador facial orgánico de $65. Un curso online transformador por $299. Todo cargado a la tarjeta de débito conjunta. Mientras tanto, yo cocinaba para ahorrar. Llevaba café desde casa y algunos días ni siquiera almorzaba para no gastar. Era como si viviéramos en dos realidades económicas distintas. Lo que realmente me hizo reaccionar fue ver una transferencia de $400 el mismo día que me dijo que estábamos apretados con las cuentas. Me pidió que dejáramos de pedir comida ese mes y cocináramos más. Me pareció razonable. Tenemos una hipoteca, 2 hijos y la inflación nos está aplastando. Pero ese mismo día,
hizo una transferencia directa a su fondo. Cuando le propuse salir una noche, solo para reconectar, incluso ofrecí encargarme de la niñera y planear todo para que no tuviera que preocuparse, su respuesta fue: ¿para qué? ¿Para fingir por una noche que no somos solo compañeros de cuarto? Eso me golpeó, no solo por lo hiriente, que lo fue, sino por la forma en que lo dijo, como si ya estuviera fuera, como si estuviera esperando el momento justo para anunciar su salida triunfal. Ahí supe que tenía que prepararme. Empecé a guardar capturas, correos, todo lo que pudiera servir si la situación escalaba. Algo en mí me decía que se estaba alistando para un gran cambio, y no pensaba quedarme desprevenido. Un martes tomé el teléfono y llamé a un abogado. Al principio solo quería información, cómo funcionaría la custodia, qué pasos debía dar para proteger mis finanzas, qué no debía hacer para que no se volviera en mi contra más adelante. No quería convertirme en ese ex resentido que pierde el control, pero tampoco quería ser el tonto que se quedó inmóvil mientras lo convertían en el antagonista de una historia de autodescubrimiento. El abogado, un tipo mayor, tranquilo y claro, me dijo una frase que se me quedó grabada: si sospechas que está planeando algo, actúa como si ya lo hubiera hecho. Y eso hice, porque en el fondo, ya lo sabía. Tenía el dinero apartado, la actitud, las indirectas pasivo-agresivas. Solo esperaba el momento correcto. Así que me adelanté. Abrí una cuenta corriente solo a mi nombre. Comencé a desviar discretamente parte de mi salario a una cuenta personal y también redirigí los depósitos futuros. No toqué por completo la cuenta conjunta, solo ajusté el flujo de dinero para que no resultara evidente. Dejé lo suficiente como para que Elena no notara la diferencia. Si actuaba como si todo estuviera bien, seguiría cometiendo los mismos errores. Después de eso, dejé de usar la tarjeta de débito compartida. Empecé a manejarme exclusivamente con efectivo o con mi cuenta individual. Si ella preguntaba, respondía algo como: solo estoy ajustando el presupuesto por la inflación y demás, y ella lo aceptaba sin más. Tal vez pensaba que estaba siendo tacaño o paranoico. Me daba igual. Cuanto menos supiera, mejor. Entonces me puse serio con la documentación. Guardé cada correo electrónico donde figuraba su nombre en algún puesto. Conservar recibos del servicio de limpieza, clases de yoga, cursos de negocios que ni siquiera había abierto. Tomé fotos de la casa, el desorden, los juguetes por el suelo, los platos acumulados por días. No era por rencor, sino porque podía imaginarla diciendo que yo no hacía nada por los niños y que todo recaía sobre ella. Así que recopilé pruebas, fotos mías preparando almuerzos, notas del colegio en el refrigerador, capturas de conversaciones con maestras. Incluso comencé a registrar horarios de recogida de los niños, con quién hablaba en la escuela, pequeños informes diarios. Si la situación terminaba en una disputa por la custodia, no pensaba presentarme con las manos vacías mientras ella lloraba hablando de agotamiento emocional. Ese fin de semana, le dije que tendría que quedarme hasta tarde en la oficina el sábado. No era mentira, tenía que entregar un proyecto. Ella resopló con fastidio y comentó algo como: algunos padres sí se hacen tiempo para su familia, ¿sabes? Justo ella, que se quejaba de todo mientras yo arreglaba tuberías con fugas o firmaba formularios escolares. Mientras ella me lanzaba esa mirada de desprecio, yo estaba en el garaje empacando cosas que sabía que necesitaría si debía mudarme. Lo hacía en silencio, sin levantar sospechas. Solo objetos personales, herramientas, documentos, ropa de repuesto. Los dejaba guardados en el maletero del auto. Si comenzaba a husmear, no quería que encontrara nada en casa. Cada día era como andar por un campo minado. Su estado de ánimo cambiaba sin aviso. En un momento, actuaba cariñosa, preguntándome que quería cenar como si fuera a cocinar. Al siguiente, murmuraba: algún día alguien me va a valorar como merezco. Parecía estar ensayando una ruptura en la que ella quedaría como la víctima. Una tarde, fui al armario del pasillo a buscar una sudadera y escuché su voz en la habitación. La puerta estaba entreabierta. Estaba al teléfono, y no precisamente hablando en voz baja. No puedo seguir con esto, decía. Siento que estoy atrapada en un callejón sin salida y él va por la vida jugando a ser el mártir. Debí haberme ido hace meses. Me quedé inmóvil. Ella soltó una risa breve y continuó: ¿no? Todavía no le he dicho nada. Estoy esperando a tener todo preparado. No soy tonta. No estaba hablando con un abogado. Estaba hablando con su amiga. Mencionó que quería romper con todo, que llevaba escribiendo en su diario sobre la vida que se merecía. No dije una sola palabra. Cerré con cuidado el armario y volví a mi despacho. Ella no tenía idea de que la había escuchado. Si iba a marcharse, no permitiría que se llevara a mis hijos, mis ahorros o algo más. Yo no era de los que suplican. Era de los que entienden las señales y se adelantan antes de que llegue la tormenta. El aviso ya estaba listo. Todos los trámites estaban casi completos. El calendario estaba a mi favor. Solo tenía que esperar el momento oportuno para dar el siguiente paso. Todo estalló un miércoles por la noche. No fue una velada especialmente tensa. Ni gritos, ni discusiones, ni tormentas de fondo. Solo una noche cualquiera en la que estaba poniéndome al día con correos. Elena entró al salón como si hubiera ensayado el guión. Se sentó en el borde del sofá y dijo que necesitábamos hablar. Asentí y cerré el portátil. Empezó con un tono que pretendía sonar revelador,
como si no supiera que todo eso ya estaba escrito. He estado pensando. Creo que esto ya no funciona. No respondí de inmediato. La miré, simplemente, esperando. Ya sabía que llegaría este momento, pero escucharlo en voz alta tuvo su peso. Lo dijo con una calma que dolía más que el contenido, como si estuviera cancelando un servicio, no un matrimonio de más de una década. No te culpo, añadió, lo cual me pareció un chiste considerando todo. Pero he madurado. Estoy empezando a entender que necesito algo más. Más que esto, más que esta relación. Decía que sentía estar cargando con una versión de sí misma que ya no le encajaba. Me dieron ganas de reír, no porque fuera gracioso, sino por lo absurdo del discurso. La misma mujer que llevaba meses sin mover un dedo ahora hablaba como si hubiera sostenido al mundo entero sobre sus hombros. Siguió hablando de la necesidad de reconectarse consigo misma, de encontrarse. Probablemente pensó que me iba a derrumbar o que le suplicaría. En lugar de eso, asentí con la cabeza. Está bien, respondí. Parpadeó. ¿Eso es todo? Sí, si eso es lo que quieres, no voy a impedírtelo. El silencio que siguió fue el más largo que habíamos tenido en meses. Me miró como si yo hubiera fallado en una prueba que solo ella conocía, como si no reaccionar fuese una traición a su expectativa. Pero yo ya había roto con esta relación desde el día que desvió el dinero, desde la noche en que me dejó de ver como su compañero y comenzó a tratarme como un estorbo. Esa misma noche, se fue a dormir temprano. Ni una palabra más, ni una despedida. Debió pensar que había ganado, que era la valiente que dejaba a su esposo ausente y emocionalmente distante. No tenía idea de cuánto me había adelantado. A las 9 de la mañana siguiente, sonó el timbre. Clara estaba en preescolar, Tomás en la escuela, y Elena seguía en pijama, tomando café como si nada. Abrió la puerta y yo me asomé desde el pasillo. ¿Elena J?, preguntó el hombre. Ella respondió que sí. Ha sido notificada, dijo él, entregándole una carpeta antes de marcharse como si fuera cualquier jueves. Elena se giró hacia mí, sosteniendo los documentos como si quemaran. ¿Qué es esto? Bebí un sorbo de mi café. Eran los papeles del divorcio, solicitud de custodia, declaraciones financieras, orden de congelación de bienes. Todo. Su rostro se transformó de inmediato, primero desconcierto, luego ira. Me estás pidiendo el divorcio, pero tú dijiste que esto no funcionaba, respondí. Y estuve de acuerdo. Ya tenías todo esto preparado, gritó, como si yo fuera el que tramaba algo a escondidas, como si no hubiese estado vaciando cuentas a mis espaldas durante un mes. Claro que estaba preparado. Lo dije con firmeza, sabía que estabas planeando algo. Me aseguré de marcharme antes de que lo hiciera ella. Caminaba de un lado a otro, alterada. Eres increíble. Me soltó de golpe. ¿Me castigas por pedir un poco de espacio? Yo ni siquiera había levantado la voz. Solo me estaba cuidando. ¿Querías espacio? Pues tómalo. Pero no te llevas a los niños, ni el dinero, ni el control del relato. Le hablé con claridad sobre la congelación de activos, y en ese momento apretó la mandíbula. Le recordé que había retirado su nombre de la cuenta compartida 2 semanas atrás, y que justo ayer cambié las cerraduras. Las llaves que tenía ya no le servirían. También le informé que había sacado mi nombre del contrato de alquiler y firmado uno nuevo. Me fui. Sus ojos se abrieron, pero no estaba llorando. No era tristeza, era desconcierto, como si hubiera planeado ser ella quien se fuera con la frente en alto. Pero esa historia ya no le pertenecía. ¿Y los niños, Julián?, me preguntó como si lanzara su última carta. Ya había presentado una solicitud de custodia legal compartida y custodia física principal. Durante la semana estarían conmigo. Ella tendría fines de semana rotativos, si es que quería verlos. Podía llevarlo a juicio si no le parecía. Se dejó caer en el sofá, sin responder. Observaba los documentos como si estuvieran en otro idioma. Antes de salir, eché un último vistazo a la casa. La había mantenido en orden durante meses. Me despedí con una frase simple. Recojo a los niños el lunes. Ya tienen habitación lista en mi casa. Me miró con una expresión que parecía decir que ese era el verdadero golpe. ¿Ya tienes casa?, murmuró. ¿Planeaste todo esto? No, le respondí. Solo terminé de organizarlo por ti. Salí, me subí al camión y no miré atrás. No me persiguió. No gritó. Solo se quedó ahí, en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, sin un comentario sarcástico en la boca. Llegar a mi nuevo hogar fue extraño. No triste, pero sí irreal. Como si mi mente aún no lo asimilara. Como si aún me moviera por pura adrenalina. Pero en cuanto abrí la puerta, entré en un espacio limpio, en calma, con una cama hecha y fotos de los niños en la pared. Sentí paz. Una paz que no recordaba. Sabía que aún faltaba enfrentar asuntos legales, temas de custodia, idas y vueltas. Pero mentalmente, yo ya había terminado. No iba a seguir luchando por ganarme respeto, ni a esperar que ella despertara. Ella pensó que se iría primero, que tendría el control del quiebre y del desenlace. Se equivocó. No me sorprendió cuando Elena intentó cambiar la historia. Ese mismo fin de semana, su hermana me escribió un largo mensaje. Era básicamente una versión copia-pega del discurso de Elena, que Julián la había tomado por sorpresa, que estaba intentando arreglar las cosas,
que él se fue sin aviso. Muy dramático para alguien que llevaba semanas planificando una salida como si fuera el lanzamiento de una marca. No respondí de inmediato. Esperé hasta el lunes. Para entonces ya tenía todo preparado: capturas de pantalla, movimientos bancarios, registros de calendario, recibos de la guardería firmados por mí, correos del preescolar de Clara que confirmaban que yo era quien coordinaba sus horarios a tiempo completo, no ella. Le resumí todo en un solo mensaje a su hermana. Su respuesta fue: pensé que querrías que escuchara ambos lados. Y no escribió más. En menos de 2 días, la versión de Elena se desmoronó. Primero dejó de escribirle su hermana. Luego, su madre, que solía poner me gusta en cada publicación en la que hablaba de elegirse a sí misma, dejó de seguirla. Supongo que es difícil seguir con la pose de mártir cuando hay pruebas concretas de que eras tú quien sostenía las tijeras mientras la cuerda se quemaba. Mientras tanto, Elena volvió a escribirme, no para hablar de los niños, sino de nosotros, que estaba confundida, que pensó que solo estábamos tomando un tiempo, que quizás se excedió. Y luego vino el clásico: ni siquiera me diste la oportunidad de arreglarlo. ¿Arreglar qué? No se puede reparar un coche que tú misma incendiabas mientras asabas malvaviscos junto a las llamas. Respondí con frases cortas, cordiales. Sabía que cualquier cosa diferente terminaría capturada en una captura de pantalla para usarla después en un juicio. Me enfoqué en los niños, sus horarios escolares, los almuerzos, los planes del fin de semana. Nada más. Un día me escribió un texto largo, justificándose. A veces las mujeres se pierden en la maternidad. La presión de ser todo para todos puede hacer que actúes como alguien que no eres. Tuve que contener la risa. Esa presión la conocía bien. Yo era quien equilibraba el trabajo, las rutinas nocturnas, la comida, los traslados, mientras ella se dedicaba a hacer mascarillas faciales y le mandaba $300 a una coach espiritual llamada Cristal. Aún así, no exploté. Sabía que buscaba una reacción, algo con lo que jugar. Si me enfadaba, lo usaría. Si me mantenía sereno, no tendría nada. Pero no se rindió. Lo intentó por otra vía. Llamó a mi madre. Me enteré porque mi madre, confundida, me llamó después. Elena le había contado que yo era emocionalmente distante, que me venía alejando desde hacía tiempo. Lo presentó como si yo fuera frío, desconectado, ausente. Un reflejo exacto de su propio comportamiento. Mi madre, inteligente y directa, me preguntó qué había pasado en realidad, y me desahogué. Todo. Su única respuesta fue: bien, ya era hora de que dejaras de dejarte arrastrar así. No me enorgullece el tiempo que me tomó salir de eso, pero escuchar esas palabras de mi madre fue una validación. No me lo había imaginado. Otros lo habían notado, solo callaban por respeto. Para el final de esa semana, el círculo de apoyo de Elena comenzó a desaparecer. Sus amigas dejaron de interactuar con sus publicaciones. Incluso personas que ambos conocíamos comenzaron a escribirme en privado para decirme que estaban sorprendidas con cómo ella manipuló la historia. Una de ellas me dijo: ella lo pintó como si simplemente hubieras llegado un día y te hubieras ido. Le envié la captura del mensaje de necesitamos un tiempo, el mismo que luego intentó hacer pasar como si yo la hubiera abandonado de golpe. La narrativa se vino abajo. Lo que Elena no entendía es que mi vida, durante años, fue todo menos escandalosa. Trabajo, niños, cenas, dormir, rutina pura. Pero cuando alguien miente sobre cosas simples, es muy fácil demostrar lo contrario. Especialmente si usas las redes sociales como un diario personal y te inventas un villano para tu historia de redención. Los temas legales comenzaron a avanzar. Mi abogado se encargó de casi todo, pero era evidente que ella estaba en problemas. Intentó alegar que la congelación de activos era injusta. Mi abogado le mostró su nueva cuenta de ahorros y los retiros que ya había hecho. Fin del asunto. Cada vez que intentaba una nueva estrategia, se le volvía en contra. Ella seguía jugando a las damas, mientras yo ya había terminado la partida de ajedrez 3 movimientos atrás. Y, a pesar de todo, no me regodeé. No le escribí para recriminarle nada. Nunca intenté exponerla públicamente. Preferí que los hechos hablaran por sí solos. Lo curioso es que, cuando dejas de explicarte ante alguien que jamás se esforzó por comprenderte, la vida se vuelve sorprendentemente tranquila. En el buen sentido. Aproximadamente un mes después, todo comenzó a sentirse más estable. No era perfecto, tampoco sencillo, pero al menos reinaba el silencio. Y, por primera vez en mucho tiempo, eso era suficiente. Vivía en mi propio espacio, los niños tenían una rutina firme y yo podía respirar sin sentirme constantemente presionado. A veces uno no se da cuenta de lo asfixiante que puede ser una relación hasta que deja de tener que justificarse por cosas tan simples como un lavavajillas sin vaciar. Creí que Elena se mantenía al margen, pero me equivoqué. Un sábado por la tarde apareció sin previo aviso. Ni una llamada, ni una señal de cortesía. Simplemente llegó, con los brazos cruzados, gafas oscuras y esa actitud imperturbable que siempre llevaba puesta, como si nada hubiera cambiado. Creo que tenemos que hablar, soltó, como si me estuviera ofreciendo una especie de tregua. Salí al porche y cerré la puerta tras de mí. No iba a dejar que esa energía cruzara el umbral de mi hogar. Entonces empezó sin rodeos. Esta separación me ha servido para ver las cosas con más claridad, dijo,
como si hubiese sido ella quien dio el primer paso. He reflexionado, y no creo que debamos tirar a la basura 10 años solo porque tú exageraste. Tuve que contenerme. ¿Yo exageré? Después de meses en los que ella se distanció, vació cuentas bancarias y actuó como si estar casada conmigo fuera un favor que me hacía. No respondí, solo la miré, sin decir una palabra. Siguió hablando. Sé que dije cosas duras, pero tenía que proteger mi energía. Me estaba perdiendo intentando cumplir con tus expectativas. Esta nueva versión de mí merece algo mejor, pero aún creo que podríamos reconstruir algo, si tú estás dispuesto a esforzarte. Y en ese momento entendí. Elena todavía pensaba que tenía poder sobre mí. De verdad creía que podía regresar y que yo estaría ahí, con los brazos abiertos, esperando ser elegido de nuevo, sin asumir culpas, sin disculpas sinceras, como si aún fuera la protagonista de todo esto. Le respondí de manera directa: no hay nada que reconstruir. Tú terminaste esto hace tiempo. Yo solo lo acepté más tarde. Puso los ojos en blanco. ¿Así de fácil? ¿Vas a rendirte? ¿Rendirme? Repliqué. Lo que esperabas era que yo siguiera cargando con todo mientras tú descubrías quién eras. Eso ya no va a pasar. No le gustó nada mi respuesta. Se burló, y soltó la típica frase: te vas a arrepentir. Sonreí. Tranquilo, no lo creo. La vi regresar a su coche, aún convencida de que tenía la razón, aferrada a esa idea de superioridad. No volvió porque me extrañaba. Regresó porque no esperaba quedarse sin su red de seguridad. Lo que no sabía es que yo ya había comenzado a salir con alguien. Nada serio, una mujer que conocí en el gimnasio. Alguien con los pies en la tierra, sin pretensiones, sin discursos místicos ni frases vacías. Hablamos, nos reímos. Compartimos tiempo sin complicaciones. Me pregunta cómo estuvo mi día, y de verdad escucha. Se siente raro no estar siempre a la defensiva. No incómodo, solo diferente. No sentí la necesidad de contarle a Elena. No se trataba de provocarla ni de hacerla sentir celosa. Se trataba de elegir, por fin, lo que yo necesitaba: paz, respeto y una relación basada en el apoyo mutuo. Los niños están muy bien. Se los nota más tranquilos, como si se hubieran liberado de una tensión que ya no comprenden, pero que antes era parte del ambiente. Ya no hay susurros en las discusiones ni silencios incómodos. Ahora solo hay tareas, cuentos antes de dormir y noches de sándwiches a la plancha. Y yo, estoy en paz. No vivo mirando por encima del hombro, esperando el siguiente reproche o el comentario hiriente. No me preocupa el humor en el que alguien llegará a casa. Tengo espacio, tengo claridad, y no tengo ningún vínculo emocional con alguien que trató la lealtad como una carga. Ella tuvo todas las oportunidades de encontrarse conmigo a mitad de camino. En lugar de eso, tomó y tomó, hasta que dejé de darle. Y cuando finalmente puse un límite, me acusó de abandonar. Pero yo no me rendí. Simplemente, desperté.